Ya está con nosotros el doctor Josafat Hernández. Ernesto. Así es, el doctor Josafat Iván Hernández Cervantes. Él es profesor investigador adscrito a la División de Estudios Multidisciplinarios del Centro de Investigación y Docencia Económica. Forma parte él también del SNI. Es doctor en Filosofía de la Ciencia y economista, egresado de la UNAM, y actualmente coordina el seminario El Capital de Karl Marx en el CIDE. Así que pues le damos la bienvenida al doctor Josafat Hernández. Buenos días, doctor. Buenos días, querido Ernesto. Buenos días, querida Violeta. Muchísimas gracias por la invitación y muy contento de estar aquí con ustedes. Al contrario, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y bienvenido a México, que sabíamos que andaba por allá, por el otro lado del mundo. Ya después nos platicarás cómo te fue por allá. Y yo quisiera iniciar, ya ayer compartíamos también que tuvimos esta entrevista con el doctor Huerta y ahorita pues ya con el doctor Federico Novello, distintos ángulos sobre lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir a partir de enero con la toma de posesión de Donald Trump. Pero antes de entrar en materia, quisiera pedir tu opinión, tú que has estado pues teniendo una acción permanente de análisis desde el marxismo, desde distintos ángulos. Josafat, esta mañana hemos escuchado un concepto que a mí me ha llamado mucho la atención en la mañanera como parte de la presentación que se hizo, que es esta riqueza holística. No sé si tú tuviste oportunidad de escuchar en la mañana ese concepto que se esgrimió en Palacio Nacional. Y bueno, sobre eso, ¿cuál sería tu apreciación? Aquí viendo el concepto para compartirlo con la audiencia. Bueno, riqueza holística es un concepto que considera que la verdadera riqueza está en el tiempo, la salud, el amor y la paz mental, ¿no? Entonces, y que el dinero es un medio para enriquecer la vida. Pero bueno, desde el marxismo, pues hay otra posición en torno a la generación del valor y de las ganancias y de la riqueza, y por eso cuando lo escuché en la mañana pensamos en ti, que nos pudieras también tú dar un primer balance sobre este concepto de riqueza holística. Bueno, pues muchísimas gracias. Lo que me parece que es ese concepto es una idea de construir una perspectiva de que no todo es lo monetario, no todo es solamente el cúmulo de mercancías. Hay que decir que el Capital de Karl Marx inicia, de hecho, diciendo que la sociedad burguesa capitalista se presenta como un cúmulo de mercancías y se piensa usualmente que la riqueza es cantidad de objetos que se tienen y que eso a su vez nos da un poder en el conjunto de esta sociedad, porque la mercancía tiene un mecanismo simbólico de que cuando se posee se piensa que tiene poderes mágicos, ¿no? Y eso se le llama el fetichismo de la mercancía, esta cuestión de que se le atribuye una serie de cualidades a los objetos y se piensa que eso puede hacer posible lo imposible, ¿no? Entonces, me parece que la noción de riqueza que se plantea es una noción que si bien se aleja de una perspectiva capitalista clásica, me parece que todavía hace falta poner en el centro lo humano, que me parece que es ahí donde tendríamos que poner en el centro esta idea del humanismo mexicano, otra vez retomando lo que decía el presidente López Obrador, y desde una interpretación que a mí me gusta hacer desde el marxismo, poner énfasis de que lo humano va en contra de la mercantilización. Es decir, hablar de una tendencia capitalista que mercantiliza todo, lo que tiende es a generar una deshumanización. Y la deshumanización nos lleva a tener una calidad de vida peor, ¿no? Incluso, por ejemplo, recientemente que estuve yo en Europa, me platicaban los compañeros que si bien hay una situación económica holgada, obviamente también ahora con sus propias contradicciones, etcétera, me decían que se siente una sensación como de pesadumbre, un nihilismo, una sensación como de muerte espiritual, me decían algunos compañeros, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver
con cómo la vida en el sistema capitalista se vacía de contenido porque la vida gira en torno al consumo, gira en torno a estar constantemente comprando objetos que no necesitamos, diríamos como en la película que decía del Club de la Pelea, comprar objetos que no necesitamos con dinero que no tenemos, ¿no? Y entonces ese tipo de situaciones genera pues una tendencia a que la gente pues no realiza realmente su vida en términos de lo que decía Marx y lo que dice Aristóteles, que tiene que ver con el proceso de un florecimiento de lo humano, el florecimiento de las capacidades creativas del ser humano, y que la felicidad pues no está, digamos, en el tema de conseguir dinero, sino que está realmente en la conexión con lo comunitario. Entonces, me parece que es ahí donde tendríamos que poner énfasis. La riqueza tiene que ver con una perspectiva también diferente que tiene que ver con la humanización de nosotros mismos, humanización de las relaciones sociales que establecemos para tener, digamos, relaciones más humanitarias y relaciones más humanitarias con la naturaleza, no devastándola, considerándola como un sujeto, no como un objeto, y en esa perspectiva generar también una idea de que la riqueza tiene que ver con cambiar la lógica de que todo es centrado en la mercancía y poner énfasis en valor de uso, que eso es parte de lo que autores como Bolívar Echeverría pondrían énfasis. Poner énfasis en garantizar un sustento material para la reproducción de la vida, pero al mismo tiempo pensar la vida con dignidad. No simplemente es la vida por la vida en sí, sino tener vidas con significado, vidas que sean significativas, y eso pasa por el cuestionamiento del papel que tienen las personas en este sistema. Ya, gracias, doctor Josafat Hernández. Josafat, me quiero yo trasladar también a lo que está sucediendo ahorita ya con el anuncio. No siento que fue como un amago de Donald Trump, el anuncio de los aranceles de incrementarlos al 25%, sino que es prácticamente casi un hecho, salvo que suceda algo ahí muy particular. No sé, no nos hemos detenido mucho en hablar también de la influencia que va a tener sobre Donald Trump Elon Musk, el hombre más rico del mundo y que está jugando, y que si alguien tiene un interés muy importante en que China quede fuera de todo, pues es este empresario Elon Musk. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los mayores riesgos que estamos teniendo en el país en el caso de que se capitalice este incremento del 25%? ¿Qué escenario estaría enfrentando México? Sí, es muy interesante la pregunta que planteas porque también eso nos hace ver justo que el análisis de este tema no habría que verlo solamente a partir de los caprichos de una persona como Donald Trump, sino realmente los intereses materiales que él está representando. Y en este caso es clarísimo que hay un conjunto de intereses capitalistas, en este caso del hombre más rico del planeta, llamado Elon Musk, que está detrás de él, que de hecho él fue de los que más apoyó en la campaña de este también multimillonario. No hay que perder de vista que Donald Trump a su vez es un empresario. Entonces lo que se está generando con esta cuestión es en efecto una consecuencia de lo que podríamos llamar la guerra económica que se ha establecido entre China y los Estados Unidos desde la administración de Trump, la primera administración, y que con Biden continuó. Entonces, realmente lo que se está dando, si vemos desde ese punto de vista de análisis, es que están, por un lado, tratando de debilitar a los empresarios chinos que han crecido de una forma fenomenal en la producción de coches eléctricos. Por otro lado, se habla de que China, y eso es muy curioso, tiene una sobrecapacidad productiva, en lugar de decir de que es más competitiva. La forma en cómo en Alemania y ahora en Estados Unidos se descalifica a China y se busca evitar los tratados de libre comercio con China, es decir, que China tiene una sobrecapacidad productiva. ¿Y en qué consiste esta sobrecapacidad productiva? Básicamente de que China lleva aproximadamente 10 años de ventaja a los empresarios
occidentales en diferentes aspectos que tienen que ver con inteligencia artificial, cuestiones que tienen que ver con coches eléctricos, cuestiones que tienen que ver también con el desarrollo de drones, etcétera. Entonces, en las principales industrias clave que se van a estar jugando, digamos, en gran medida, todo este proceso de hegemonía global, China lleva una gran ventaja y, evidentemente, un personaje como Elon Musk, pues tiene todos los intereses de bloquear la expansión, digamos, de este control económico que va a haber en China, justo por un lado, contribuyendo a imponer a un gobierno profundamente reaccionario, a un gobierno profundamente antichino, un gobierno que trae como bandera ya no tanto la idea de liberalismo económico, de hecho concuerdo lo que se decía en la presentación anterior del crepúsculo del liberalismo, me da la impresión que con Trump lo que se está dando es una vuelta a una especie de nacionalismo y proteccionismo en lo exterior, aunque en lo interior van a seguir operando algunas lógicas neoliberales, que ahorita podemos platicar de ello, pero me parece que en ese sentido es un mecanismo de político que se establece para controlar los mercados y mantener en ese sentido un control del espacio territorial de reproducción del capital en Estados Unidos y posteriormente en México, para que la influencia de China, de aquella gran superpotencia, no llegue a esta región y entonces pues se hace este tipo de anuncios para controlar estos mercados, tendencias que ya se había visto desde la época del imperialismo clásico, entonces realmente lo que vemos es una política imperialista clásica en el sentido de que se busca controlar estos mercados, luchar contra otro tipo de tendencias también expansionistas, como es el caso de China, y en esta medida, los efectos que va a haber con México, evidentemente, van a ser muy complejos. Uno tiene que ver con el posible debilitamiento de la clase empresarial mexicana, que yo creo que es aquí donde se va a tener que discutir justo lo que significa la unidad nacional. Y me parece que la respuesta que ha dado Claudia Sheinbaum, que publicó una carta en respuesta a Donald Trump, hoy en la mañanera se desarrolló, digamos, más a fondo la posición con Marcelo Ebrard y con otras personas que estuvieron presentes en la mañanera de cuál va a ser la estrategia a seguir de parte de este gobierno, y me parece que en ese sentido se ve una clase empresarial que al menos tiene que cerrar filas para promover sus propios intereses en el espacio de acumulación capitalista en México. Eso por un lado. Por otro lado, me da la impresión que en los Estados Unidos también va a haber una cuestión que todavía no se ha dimensionado y bien se mencionó en la sesión, en la presentación del compañero anterior, que tiene que ver con la inflación y cómo la inflación ha sido una de las principales banderas que se dio también en la campaña de parte de Donald Trump para competir contra Kamala Harris, precisamente porque se percibió que la inflación fue alta y que los salarios estaban perdiendo su capacidad adquisitiva. Entonces, eso lo que va a hacer en Estados Unidos es generar una tendencia inflacionaria, por lo menos de corto y mediano plazo, en lo que todo el conjunto de la División Internacional del Trabajo se termina de reorganizar, porque ni más ni menos eso es lo que va a pasar con esta política de aranceles, y eso va a llevar a que las condiciones del comercio internacional tengan que transformarse. En ese sentido, al haber ese cambio en la División Internacional del Trabajo, la gran pregunta que nos vamos a hacer para el caso de México es ¿qué papel va a tener México en esta nueva División Internacional del Trabajo? ¿Cómo nos vamos en esta perspectiva, a insertar en esta división del trabajo? Porque si bien en la división del trabajo que se estructuró durante la etapa neoliberal, pues básicamente México era y sigue siendo una maquiladora que importa un conjunto de bienes que provienen de otras regiones, aquí se ensamblan y se mandan a los Estados Unidos. Una vez que se pongan los aranceles, ¿qué va a pasar? Digamos, con todo ese sector.
Y es aquí donde tendríamos que discutir precisamente en qué tipo de desarrollo industrial necesitamos. Yo creo que eso va a ser el centro de la agenda nacional, va a ser el centro que va a tener que unificar al conjunto de las diferentes expresiones del capital nacional en México, para precisamente ver en qué medida se genera una política industrial que permita, en primer lugar, reindustrializar el país. Porque en México la industria quedó devastada durante la etapa neoliberal. Hubo grandes avances durante el proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Se dio de 1929 aproximadamente hasta 1982. Después se trunca la industrialización, llega la etapa neoliberal y en particular el Tratado de Libre Comercio devastó la industria. Entonces, en esa medida, tendríamos que ver cómo reindustrializamos, y esto nos va a llevar a repensar, incluso a discutir una nueva versión de la sustitución de importaciones, no solo de China, sino también de productos que provienen de los Estados Unidos. Y eso va a ser un gran reto que como sociedad vamos a tener que afrontar. Y me parece que en gran medida el trabajo de los y las académicas va a ir también en esta dirección para dar respuestas en torno a ello, porque tenemos que pensar en un nuevo modelo de crecimiento y de acumulación, porque digamos va a seguir habiendo capitalismo, pero la cuestión es cómo hacemos para que se reduzca, por un lado, este patrón de acumulación capitalista que se basó durante la etapa neoliberal en una superexplotación de la fuerza de trabajo, por otro lado, en una gran devastación del medio ambiente, como bien comentaba aquí nuestra compañera Violeta, y en este contexto es fundamental pensar la rectoría del Estado. Pero bueno, ahí si quieren ahorita desarrollemos más esa idea. Sí, muchísimas gracias, doctor Josafat Hernández. Gracias por este análisis. Y sí, será clave preguntarnos qué papel tendrá México en esta nueva división internacional del trabajo. Eso me parece clave. Gracias por poner esta pregunta. Yo quisiera regresar a algo que empezamos también a discutir el día de ayer con el doctor Huerta y que también lo hemos estado poniendo en este medio de comunicación desde que el expresidente López Obrador dijo que teníamos o que él veía necesario unirnos con América del Norte, invitando, dijo en aquel momento, también a América del Sur para hacer frente a China, ¿no? Y esto hoy fue repetido nuevamente en la mañanera. Doctor Josafat, uno de los empresarios, señaló que pues sí, Estados Unidos nos necesita, pero nos necesita para hacerle frente a China. Y una situación que tú ya ponías aquí, me parece muy bien, pues es la pérdida de la hegemonía de Estados Unidos frente a China, ¿no? Cuando tú das este dato de que China va 10 años adelante de los Estados Unidos frente a algunas industrias como la inteligencia artificial, ese dato tú estabas dándolo ahorita, bueno, y de muchos otros, ¿no? También finalmente China le ha ganado parte ya de la venta de los autos eléctricos a los Estados Unidos y muchas otras industrias lo ha rebasado ya y como tú dices, por años, ¿no? De avance tecnológico. Y bueno, vemos que Estados Unidos va perdiendo esta hegemonía. Y entonces, ¿por qué nosotros tendríamos que, y es la pregunta que nos hemos hecho y que te la hacemos ahora a ti, y que ya la hicimos, ¿no? A los dos doctores Huerta y Novelo, ¿por qué tenemos que nosotros unirnos con Estados Unidos, un imperio ya en decadencia que pierde la hegemonía, ¿no? Y que decíamos además está actuando ya en una situación bélica de una manera, al perder la hegemonía, ¿no? De una manera pues muy, muy particular. Vemos este genocidio en Gaza y vemos la situación que se vive entre Rusia y Ucrania, pero Estados Unidos está detrás, ¿no? Y también está la pérdida de la hegemonía, diríamos, es el último coletazo también de este imperio en decadencia. Y entonces, ¿qué papel, a partir de esta pregunta que tú haces, qué papel va a tener México en esta nueva División Internacional del Trabajo y qué papel tendrá México cuando pues, la situación
pues desde mi punto de vista es no hacerle frente a China, sino como bien decía la presidenta, y me parece que ahí corrige y da un viraje, no sé cuál es tu apreciación, dice, no se trata de definición frente a China, sino de definición de la política nacional, ¿no? Y ya después habló del Plan México y del Plan de Prosperidad Compartida. ¿Qué decir sobre esto, Josafat? Sí, me parece que son temas muy importantes que tenemos que dimensionar en un contexto geopolítico. En efecto, ahora mismo estamos caracterizándonos por vivir una etapa de decadencia hegemónica de los Estados Unidos. Hay una tendencia a la formación de un mundo multipolar y hay que, en este contexto, preguntarnos cuál es el proyecto geopolítico de los Estados Unidos con Donald Trump. Mi análisis me lleva a pensar que el proyecto geopolítico de Donald Trump es no disputar, como lo está haciendo Biden, la hegemonía global en la medida en que por medio de guerras, en este caso en Ucrania, el respaldo que se está dando en Israel, que en gran medida también hay algunos analistas que hablan de que Israel quiere entrar en un conflicto bélico con Irán para controlar toda la región de Medio Oriente y, digamos, toda la tendencia de la guerra económica contra China y las tensiones en Taiwán, etcétera. Digamos, la forma en cómo parece Trump estar planteando estas cosas es diferente. Y me parece que Donald Trump, en primer lugar, se va a centrar más en consolidar la hegemonía en América. En ese sentido, se habla también de una nueva doctrina Monroe, que más bien se va a centrar y se va a concentrar todos sus esfuerzos geopolíticos en controlar toda la región latinoamericana. De ahí que se haya hablado bastante hace un par de semanas de esta posibilidad de que sea el secretario de Estado, Marco Rubio, que se encargaría en todo caso de las políticas exteriores de los Estados Unidos, pues ni más ni menos que el objetivo sería consolidar en la región, digamos, la formación de grupos de extrema derecha que buscarían, como en el caso de Argentina, como en el caso también, digamos, del Salvador y Ecuador, digamos, ese es el modelo que me parece que se está empezando a formar, generar ese tipo de expresiones políticas apoyadas, eso sí, con todo el poder de los Estados Unidos para controlar todo el conjunto de la región. Y en esa perspectiva, lo que me parece que se va a dar es una mayor hostilidad de Trump hacia América Latina, incluso mayor que la de Biden. Si de por sí el gobierno de Biden ha mantenido un tipo de intervención por medio de la USAID que ha estado financiando a diferentes expresiones aquí en México, pues es clarísimo todo lo que tiene que ver con mexicanos contra la corrupción. Me parece que con Donald Trump y con Elon Musk detrás va a haber todavía una mayor consolidación del apoyo de la Atlas Network y ese tipo de expresiones, ¿no? Entonces, me parece que en esta perspectiva, Estados Unidos, precisamente porque sabe que está perdiendo la hegemonía global, va a concentrar sus esfuerzos en controlar toda América Latina. El primero en que, digamos, tendría que controlar sería México, y eso pues nos hace ver también que el asunto de los aranceles va a ir de la mano por lo menos con dos temas, el tema de seguridad y el tema de inmigración. Y desde ahí nos van a querer imponer políticas desde Estados Unidos, desde la Casa Blanca, para que nosotros lidiemos con el asunto interno de nuestra seguridad y con las políticas migratorias de México, ¿no? Entonces me parece que eso va a estar, digamos, muy fuerte en este gobierno con Donald Trump. Ya, digamos, todavía no toma posesión de su cargo y ya está poniendo en la mesa en la agenda bilateral México-Estados Unidos. Imagínense ya lo que va a hacer cuando sea presidente, ¿no? Entonces ahí lo vamos a ver de una forma muy, muy fuerte. Me parece que en este contexto internacional, México va a tener que seguir jugando un papel muy complicado porque, como se dice, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, México no puede simplemente decir ya me voy del TEMEC
y ya, o sea, eso tiene que ser un proceso en todo caso organizado, se tiene que hacer un plan, tiene que ser un proceso, digamos, que implique, por un lado, el fortalecimiento de la industria nacional, el mercado interno, por otro lado, implica también la diversificación de las relaciones económicas de México con el conjunto del mundo, y es aquí donde tendría que haber un mayor acercamiento con BRICS. La cuestión es que precisamente por la apuesta geopolítica que se planteó con López Obrador y que ahora con Claudia también se ha mencionado, de seguir con Estados Unidos, en ese contexto se ha retrasado los diálogos con BRICS. Entonces realmente ahí vamos a tener un retraso en esa interacción que tendríamos que haber tenido desde ya. Y me parece que el tema con China, precisamente tendríamos que tener una agenda nacional para tener una relación pues con esta gran potencia, para ver en qué medida México puede, por un lado, diversificar sus mercados, por otro lado, también diversificar los flujos de capital, y tercero, pues poner en el centro de todo este proceso el mecanismo que tiene que ver con la transferencia tecnológica. Porque me parece que ese tema es muy importante. Los gobiernos tienen que garantizar que haya transferencia tecnológica, no nos podemos eternizar, no tenemos que fetichizar en este sentido todos los flujos de inversión extranjera directa vía nearshoring, porque así como vienen, así se van a ir. Y entonces la cuestión es que tendríamos que pensar en las estructuras económicas, políticas y sociales que nos van a heredar, en la medida en que tengamos un gobierno que en sus tres niveles pueda sentarse con este tipo de empresarios, fijar una agenda nacional, fijar también garantías que permitan que esos empresarios se asocien con empresarios nacionales, cumpliendo todas las normativas y la dignificación de nuestra fuerza de trabajo, y también pensar en qué medida podemos incrementar el contenido nacional de esos productos. Entonces, me parece que ese es el gran reto. Todavía no se alcanza a ver de momento que esta visión se pueda llevar a cabo. Tendremos que seguirla trabajando, pero me parece que precisamente eso es lo que nos va a obligar a que México tenga que escalar en los procesos productivos de mayor valor agregado en las cadenas productivas globales y enfatizar muchísimo en todo este proceso de aprendizaje tecnológico e industrial. Ya. Pues, doctor, muchísimas gracias, Josafat, por haber estado con nosotros, por tomarnos la llamada. Nos parece importante y valioso estos ángulos y miradas. Y si no te molesta, te estaremos pues llamando nuevamente porque pues el tema va para largo, da para mucho, Claro. y estos escenarios pues vamos a ver para hacia dónde se están yendo. Esto de los BRICS es todo un tema que también ya tendremos oportunidad, si te parece bien, de platicarlo más a profundidad y en términos reales o en los tiempos políticos que tenemos, la factibilidad para México de BRICS o no, pero ese es todo un tema. Así que Claro. si te parece bien, te llamamos nuevamente. Claro que sí, por supuesto. Muchísimas gracias por la invitación y cuenten con ella. Muchísimas gracias.